Muy bien. Entonces ahí tenemos este temita. Vamos a hablar primero por partes, ¿ok? Vamos a hablar primero del estructuralismo. ¿Quién es, qué es, qué escuela es? Y luego vamos a hablar del funcionalismo y luego por último el conductualismo. Vamos un poco a ser atentos a este temita. Vamos entonces al estructuralismo. Breve introducción. Vamos a hablar entonces qué es el estructuralismo, como una introducción. El estructuralismo surgió ya a principios del siglo XX, ya un siglo moderno, ¿no? En este caso, esta escuela pues tuvo un cuerpo teórico del estructuralismo, en la cual se desarrolló simultáneamente varias disciplinas, tanto la lingüística, la crítica, la literatura, la antropología, y ahí estaba también la psicología, muchas disciplinas que se iniciaron ya en ese tiempo, en el siglo XX. Entonces ahí también se incluye a la psicología, la teoría de sistemas. En parte, pues fue una reacción al evolucionismo ya empírico, ¿no? Que no se conocía y posteriormente se dio a conocer. Máximo representante del estructuralismo es Wilhelm Wundt, ¿ya? Este personaje fue un médico filósofo que estableció ya la psicología como disciplina académica, ¿ya? Entonces sabemos, ¿no? Que a partir de qué, del estructuralismo, ya nace la psicología como una disciplina, como le dije, ya trabaja sola, académica. Entonces consiguió llegar muy lejos, pero gracias al reconocimiento de la psicología como disciplina ya independiente, ya no dependió de otras disciplinas, sino que la psicología abarcó simplemente a partir del estructuralismo con este personaje Wilmer Wundt. Ahora vamos a ver. Entonces se dieron muchas condiciones con respecto a la psicología. El estructuralismo fue la psicología introspectiva con la finalidad del análisis de la mente humana. Entonces la mente humana fue el punto que la psicología pues se inició como un aspecto de estudio químico de la conciencia. Entonces Wilhelm Wundt ya posteriormente, pues ya en sus estudios viajó a Alemania para fundar el primer laboratorio de psicología, acuérdate, ¿no? ¿Dónde? En Alemania. ¿Quién fue el representante del estructuralismo? Wilhelm Wundt. Y este personaje fundó el primer laboratorio de psicología, ya en la cual pues desarrolló técnicas para el estudio de las leyes, la mente, como disciplina. También alcanzó, gracias a ello, la categoría de ciencia, ¿ya? Entonces la psicología se volvió como una ciencia de estudio. Entonces la mayor parte de las técnicas que incluía el estructuralismo como escuela, el análisis de la visión, el oído, otras sensaciones, obviamente en sus estudios, ¿no? Como sensación del pensamiento. La teoría en sí logra por medio de la instauración, ¿no? Directamente sobre el estudio de la conciencia. En este laboratorio experimental, ¿no? Se van a excluir muchos objetivos de estudio. Entonces, ¿qué es lo que realmente propone Wundt, ¿no? Como representante del estructuralismo? La psicología estudia, dice, el mundo con la referencia al sujeto, ya en la cual se experimenta el objeto de la psicología y la experiencia dependiendo del sujeto. Entonces, cuando hablamos de estudio, la experiencia inmediata que tiene el sujeto es lo que pues se presenta en cuanto a los procesos conscientes que interpreta el estímulo, la psicología, ¿no? También se habla de procesos mentales, ya como un instrumento. Entonces, Wundt inmediatamente, pues, ¿no? Realiza estos estudios en cuanto a la sensación. ¿Qué viene a ser la sensación? La sensación forma elementos de la experiencia que se genera, pues, ¿no? Cuando un órgano de los sentidos es estimulado. Eso es sensación. Y el impulso llega al cerebro. Todo está concentrado en el cerebro, ¿no? Esa es la base que tuvo el estudio del estructuralismo. También se presenta el estudio de los sentimientos, que los sentimientos vienen a ser toda cualidad de la experiencia que no proviene directamente de la excitación, sino de los órganos sensoriales. Esto en el aspecto psíquico. Otro también es las imágenes. ¿Qué considera imagen en este estudio? Es lo que queda de la excitación local de la corteza. Aquí pudo estudiar tres aspectos, ¿no? Con técnicas experimentales, ¿no? Tomadas de la fisiología y pues en aspectos correlativos según el aspecto psíquico. Entonces, los fenómenos más complejos
del pensamiento pueden adoptarse según Wundt. Él muestra una postura, la suma de las partes, ¿no? Y pues genera ciertos elementos para dar la explicación del sujeto. Entonces mostramos ahí sensación, sentimiento, imagen como estudio. Will Maxim Wundt, el primer psicólogo experimental. Entonces, ¿quién fue realmente Wilhelm Maxim Wundt? Ya, este personaje fue un fisiólogo, psicólogo célebre, pues que fue considerado como el fundador de la psicología experimental. Wundt desarrolló el primer laboratorio, como lo dijimos, ¿no? Con estudios de amplia experimentación para saber métodos, ¿no? De estudiar la experiencia inmediata y observable del sujeto. Este primer laboratorio, como dijimos, se creó en Alemania. Se fundó en 1879, ya en la Universidad de Leipzig. Y se le asignó a Wundt un pequeño cuarto para que pues almacenara allí su equipo, la demostración y los aparatos experimentales. Ya en este edificio pues se terminó impartiendo las clases también que realizaba en sus experimentos. Ya también tuvo alumnos, algunos colaboradores en la cual también experimentaron ya prácticamente con el estudio del ser humano enfocados en la psicología, ¿no? ¿Qué aspectos se consideró el estudio de la sensación, sentimiento, imágenes, aparte, ¿no? En el estudio del cerebro. Los aportes que tuvo el estructuralismo se le denominó, como hemos dicho, el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque, pues, este personaje fundó el primer laboratorio. Es un punto muy importante, aportó, ¿no? Con el estudio. Se suele considerar también a Will como el fundador de la psicología como ciencia, no te olvides, ¿ya? Se hizo famoso también ya por tener, pues, ¿no? Un grupo de alumnos muy inteligentes, en el caso de Kulp, también Kirchner, otro ayudante, bueno, ¿no? Todos aportaron para realizar el estudio de la psicología que apareció ya más o menos en 1893 como una disciplina. Bueno, Aportes también desarrolló el método de la introspectiva, primer método experimental de la psicología. Fundó en Leipzig el primer laboratorio, no te olvides. Formó a muchos investigadores como Kulp, Kastel, Spengel, Titchener y lograron posteriormente avances en la psicología. En 1881 se fundó la primera revista de psicología, los estudios psicológicos, ¿no? Recuerda entonces, en el año de 1881 se crea la primera revista ya aportando ideas con respecto al estudio de la psicología. Bueno, posteriormente, pues, se consideró a la psicología dentro del contexto de ciencia, explicando así todas las formas que aportaba la psicología. Muy bien, vamos a ver aquí entonces propuesta de Wundt. ¿Qué es lo que propuso Wundt, no? Como el estructuralismo en base a su estudio. El objetivo de la psicología muestra en sí la mente, el estudio como experimento. Ese era su objetivo. Estudio de la mente como experiencia. El método de la psicología en sí fue pues ¿no? un aspecto entrenado, estudiado, experimentado. En este laboratorio obviamente ha habido personas pues, ¿no? Para la cual se ha utilizado y pues realizar un estudio amplio de la psicología. Wundt es el primero en situar la psicología en el grupo de las teorías mentales. Ya también el estructuralismo también aportó el funcionalismo, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, ¿no? Del conductismo. Posteriormente a ellos se unieron muchas escuelas que aportaron también estudios sobre el conocimiento humano. Entonces la psicología debe descubrir los elementos más simples de la conciencia experimental, ¿ok? Entonces incluye aspectos, pues, ¿no? Objetivos en cuanto a la sensación de la persona, cómo sentimos la sensación, si es dulce, amargo, verde, bueno, es un estudio que él realizó. Y en el aspecto subjetivo, también el ser humano para Wundt está compuesto de sentimientos, ¿no? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué llora? ¿Por qué está triste? Bueno, todo esto se realizó en este laboratorio, ¿ya? Entonces la psicología de Wundt es bastante compleja, ¿no? Aquí se describe términos tanto físicos, psicológicos de la persona, completando los fenómenos en sí.
La estructura de la experiencia, pues, ¿no? Va de fenómenos desde la sensación, los sentimientos como aspecto de estudio, y vamos a considerar que estos estudios son meramente pasivos, ¿no? En la cual la persona, pues, se compone por varios aspectos que están organizados en el cerebro. Entonces, se interesa también por procesos mentales, que es lo más importante. Aquí también se va a incluir el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje. Entonces, todo un sinfín de experimentos, ¿no? Que se realizó a través del estructuralismo. Obras muy importantes de Wundt como fundador del estructuralismo es Los Fundamentos de la Psicología, primer libro que escribió en el año de 1862, ¿no? Dentro de este contexto trata la psicología experimental, ¿ya? Otro libro es Principios de la Psicología Fisiológica de 1874. En ella también expone, ¿no? Todo lo creado en su laboratorio experimental. También propone otro libro, es La Psicología de los Pueblos. Aquí 12 volúmenes que intensamente estudió para aportar tanto el estudio de la psicología a través de la historia, el desarrollo humano, formas de análisis, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vemos que también aportó con libros, textos. Muy bien. Aparte de Wundt, había un personaje muy importante que también participó en los aportes que tenía Wundt como creador de esta escuela que viene a ser el estructuralismo. El gran discípulo de Wundt fue Titchener. Otros opinan que Titchener fue el que aportó más ideas con respecto a Wundt, ¿no? Dicen que fue pues el que aportó más en lo que respecta a la psicología del estructuralismo. Según este sistema, es el estudio que mayormente él pues aportó en cuanto al analítico de la mente ya del adulto por medio del estudio pues, del cerebro y otras cosas más que ellos realizaron. Entonces, Titchener fue el que presentó el escrito, ¿no? Destacando las estructuras mentales de la psicología estructural. Este sistema tenía como objetivo el análisis de la mente humana mediante el cuidado y la explicación del método. Entonces, es importante mencionar que la psicología estructural de Wundt, ¿no? Se presenta gracias a los escritos que también aportó Titchener, ¿ya? Recordemos que Wundt no solamente fue el que aportó, sino que Titchener. Titchener, ¿quién fue Titchener? Titchener nació en Inglaterra y pues destacó en la mayoría de aspectos económicos como si conoció la psicología estructural en las elecciones y también aportó en los textos que se escribió en ese tiempo, ¿no? Otorgándole a Wundt, en algunos casos, ¿no? Como dijimos, pues se otorgó a Wundt todo el crédito como fundador de esta escuela, ¿no? Pero hay que recordar que también Titchener, como discípulo o su mano derecha, también aportó ideas, pero lamentablemente, como dice, ¿no? El que sale primero se lo lleva todo. Entonces, Wundt fue pues a quien se le dio el crédito de fundador, ¿no? Pero también aportó Titchener y aportó pues la suma de estudio de la conciencia total, experimento de las personas y también estudio de sentimiento, ideas, impulsos, ¿no? Durante la vida del ser humano. Entonces, para Titchener, la suma total de experiencia de una persona es un momento determinado desde el inicio hasta su muerte. Aquí incluye las ideas, los sentimientos, los impulsos, etc. Fue un experimento pues demostrado durante la vida que constituye la mente humana, ¿no? El cerebro. Ahí se estudió obviamente los elementos mentales, ¿no? Entonces la psicología de Titchener se interesaba más en la mente general, ¿no? De las personas en el aspecto general, no solamente en uno, como lo hizo Wundt. Wundt solamente hablaba en uno, pero Titchener demostró el interés mental de todas las personas. Obviamente todas las personas no son iguales, ¿no? Entonces, muchos aportes que también realizó Titchener como colaborador de esta escuela del estructuralismo. Muy bien, entonces para terminar con esta escuela, el método experimental, según Wundt, permite descomponer los procesos conscientes, ¿no? Del ser humano, descubrir de qué están conectados, determinar las leyes de su conexión. Bien, recordemos que todo es un método, ¿no? En la cual se tuvo que realizar y se trató en base a la observación, ¿no? En el campo del experimento. Ya aquí se estudió la sensación del sujeto
y también se formó el interés por la conciencia, la suma de procesos mentales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que esta escuela también considera es la relación cuerpo-alma, ¿ya? Según Wood, mientras el alma y el cuerpo se consideran como sustancias iguales, ¿no? Siempre pues va a haber un estudio, ¿no? En este proceso. Entonces, los procesos mentales y los corporales, en este caso el cuerpo, transcurren paralelamente, ¿no? Mutuamente, no son dos fenómenos independientes, sino para el estudio de Wundt se consideran que no se pueden separar el uno del otro, ¿no? En este caso está hablando del cuerpo y el alma. Muy bien, entonces hemos hablado del estructuralismo, conocemos qué planteó, qué estudió, quién fue el colaborador, qué aportó. Entonces vamos a entrar al funcionalismo como psicología, ¿no? También recordemos que esta escuela también aportó ideas en el estudio de la psicología. Entonces, el funcionalismo es una ciencia natural ya considerado dentro de la psicología, pero solo en el sentido que procede de la manera empírica, en este caso propio de las ciencias naturales. Aquí ellos se basan en el estudio, ¿no? De este personaje que estudió, pues, ¿no? El campo de la naturaleza. La psicología para ellos es un cuerpo provisorio de verdades relativas en cuanto a la conciencia. También estudió la conciencia. Dentro de las definiciones establecidas entre la psicología y la filosofía. Datos generales con respecto al funcionalismo surgió en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿dónde surgió? A ver, eh, el estructuralismo, ya saben, ¿no? ¿Dónde surgió? En este caso, el funcionalismo surgió en Estados Unidos en 1890 con la publicación de los principales libros de este psicólogo William James es el representante del funcionalismo. Ya hasta aproximadamente 1910, este movimiento, esta escuela, pues aporta importantes estudios sobre la psicología en el sentido del conductismo. Bueno, no ha continuado con una doctrina psicológica independiente, sino sumó puntos en vista del aspecto dentro de la psicología que ya Boom había iniciado, incorporó algunas corrientes sobre el estudio de la psicología aplicada. Entonces, breve introducción sobre esta escuela del funcionalismo. Este enfoque filosófico aplica a la psicología, pues influida, pragmática, y al inicio, como punto, habíamos dicho, el estudio de la naturaleza del ser humano. En este caso, Charles Darwin, inicia ya con el estudio del funcionalismo. En base a este estudio del ser humano en cuanto a la ciencia, a los animales, ya se va a aportar algunos estudios más con respecto a la psicología. Entonces, esta escuela, ¿no? A través de Darwin, intenta desarrollar los fines ya más o menos a partir del siglo XIX, ya entrando a principios del siglo XX. Esta escuela se desarrolló en Estados Unidos, que surge ya frente al estructuralismo, ¿no? Propuesto por Titchener, ¿ya? Que se desarrolló fundamentalmente aquí como estudio de la mente. El funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender las distintas propiedades y características de facultad del individuo en sí con su medio geográfico, con su naturaleza, ¿ya? Entonces se da cuenta, el funcionalismo tiene otro método de estudio. ¿Quién fue el que aportó en el funcionalismo? Charles Darwin fue el iniciador, fue un científico que aportó antecedentes importantes para el funcionalismo. Charles Chaplin pues fue un agudo observador de la conducta y también de la morfología animal en este caso. Entonces su teoría estableció una continuidad de los seres humanos y tanto el estudio de animales y era necesario pues justificar el intenso estudio psicológico animal. No sé si te dan cuenta, el estudio de los funcionalistas era el estudio del aspecto humano, como también el estudio de la psicología animal, aportando obviamente ideas y para ello pues se apoyaron en mucha información que aportó Charles Darwin con el estudio animal. Finalmente, pues se acentuaron en el evolucionismo como un medio de introducción directa a la explicación, como método directo y refuerzo del funcionalismo. William James, ya sabemos que es el fundador del funcionalismo.
James llegó a la conclusión de que los átomos de la experiencia simplemente no existían, sino él plantea revisar las experiencias que comienzan, ¿no?, como una cosa a través del tiempo. En su opinión, James plantea que la conciencia es el fluir continuo de la percepción, obviamente asociado a las sensaciones, las emociones que el ser humano puede experimentar. Entonces, William James, como creador del funcionalismo, defendió asimismo el valor de lo introspectivo y lo subjetivo en cuanto a la insistencia de la psicología, ¿ya? En la cual, pues, obviamente se centró en muchas experiencias comunes y experimentos del ser humano en la vida real, en el aspecto natural. Muy bien, ahí tenemos a William James. Bueno, James plantea algunas ideas del funcionalismo, ¿no? El funcionalismo que planteó James como idea se considera el precursor de esta corriente, ¿ya? Los funcionalistas atienden la función de la mente, también estudian la mente, ¿no? El funcionalismo entonces se centra en el estudio de los propósitos y las funciones de los procesos mentales. La metodología de trabajo que aplica el funcionalismo se basa tanto en la introspección, o sea, en el método experimental, ¿ya? Y también en el método comparativo. Ellos también estudiaron, experimentaron y compararon, ¿no?, muchos estudios para llegar a hacer, pues, ¿no?, estas ideas. Uno de los éxitos en este campo de la teoría, del estudio de la emoción, según el cual ellos realizaron experimentos, dependió de la percepción y los cambios corporales que consecutivamente refleja el sistema nervioso del ser humano. Es un aporte muy importante, ¿no? Si nos, por ejemplo, él decía, nos sentimos tristes porque lloramos, ¿no? Y tenemos miedo porque temblamos, ¿no? Bueno, es un estudio que aportó también esta escuela. Muy bien, finalidad de esta investigación. ¿Cuál fue la finalidad que tuvo, pues, la escuela del funcionalismo? Establecer relaciones funcionalistas de los actos de la conciencia, la conducta del ser humano, ¿no? Cualquier cosa que pudiera relacionarse con la conciencia y la conducta. Ahí estaba incluidos los estímulos provenientes en sí del organismo como una conducta. Tanto también aquí aportaba el enfoque del ambiente, la experiencia, los valores, los proyectos en la vida. Bueno, a partir ya del funcionalismo van a surgir muchas aportes más en el estudio de la psicología. Aquí se va a ampliar el estudio de la psicología educativa, la psicología diferencial, la psicología evolutiva que planteó Charwin, la psicometría, la psicología de las organizaciones y la psicopedagogía, ¿no? Entonces hay que recordar que gracias al funcionalismo se aparecieron otros estudios que aportaron y varios campos de estudio, ¿no? Como el educativo, evolutivo, organización, psicopedagógico, etc. El objetivo de estudio en sí, también que tiene el funcionalismo, es la conciencia. Es una característica, ¿no?, del aspecto psicológico que agrega partes en la conciencia de la persona. Aquí también se va a aplicar el estudio del conocimiento y el aspecto selectivo. Bueno, también James aportó, ¿no?, en su estudio, este personaje, William James, estudió también el ser humano en su forma de vivir, ¿no? Aquí experimentó en el aspecto físico, en el aspecto psicológico y en el aspecto religioso, cómo era la persona en estos aspectos. Vamos a hablar entonces en el aspecto religioso. Aquí, según el estudio del funcionalismo, el hombre se haya constituido por los estados, ¿no?, de su voluntad divina y fortalecimiento de nuestra comunión con Dios. Ya, eso también lo estudió por la paz, la alegría interior que sentía, pues, el ser humano a través del sentimiento, el estudio del pecado, el remordimiento, la vida en Dios, la curación de enfermedades, la fe, bueno, todo eso lo estudió, ¿no?, en su estudio como funcionalismo. Realmente experimentó, ¿no?, el estudio del ser humano en su comunión con Dios, con su sociedad, dependiendo de una forma de comunicación real, ¿no?, tanto interna como mental. Muy bien, métodos que utilizó el funcionalismo fue la introspección. En este caso, pues él plantea que los sujetos pueden realizar declaraciones válidas acerca de sus actos, ¿no?
Esto en base a recibir el nombre de declaraciones introspectivas. También realizó observaciones externas en cuanto a los datos objetivos que realizaban en sus laboratorios, número de ensayos, si hubo errores, si hubo éxito, si hubo aprendizaje. Bueno, todos esos métodos lo plantearon a través del estudio del funcionalismo. Utilizaron también la comparación a través de resultados diferentes, incluyendo animales, personas, enfermas mentales, bueno, todo tipo de estudio realizado a través del funcionalismo. A otros aportes también que realizó John Dewey, también aportó al funcionalismo, también estudió en Chicago, también otro psicólogo aportante. También existe, pues él plantea que existe una corriente de la conducta, al igual que la corriente de la conciencia. Muy bien. Funcionalismo de Dewey, ahí plantea tres elementos de un reflejo que se considera, ¿no? Tanto en el aspecto eh, del organismo, la educación, la materia de estudio, la inteligencia, la creatividad. Entonces, vamos a ver una comparación entre el estructuralismo y el funcionalismo, ¿ya? En primer lugar, el estructuralismo es de origen empirista, ¿no? Es objetivo porque conoce la estructura de la mente, el método es introspección. Otro que es el funcionalismo tiene un origen teórico en la evolución de Charles Darwin, estudio de animales, personas. El objetivo es conocer el funcionamiento de la mente y la conducta, ayudar a la adaptación del ser humano en su entorno. Utilizó métodos y todo método que utilizaron el funcionalismo en cuanto al avance de la psicología fue útil. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora otro que viene a ser el conductismo, el último a escuela que también aportó a la psicología. Precursor del conductismo. Aquí tenemos a John B. Watson como creador del conductismo. Ya no te olvides quién fue este personaje, pues tenía características de haber realizado un estudio como fundador de esta escuela bajo tres corrientes que iban en una sola dirección, el estudio de la psicología comparado en el aspecto humano y animal, también, ¿no? Se enfocó en ese aspecto, el uso de la reflexión, la, de la psicología objetiva, la teoría del conecticista. Bueno, la psicología comparativa, como él plantea en el estudio de los conductistas, es también llamada psicología animal. Aquí investiga el comportamiento, ¿no? Repotenciado los resultados del estudio también que se aplicó a los hombres, propuso ya la continuidad biológica entre los animales y los hombres, propuso teorías en cuanto a la teoría de la evolución. Fundación del conductismo. Bueno, como sabemos, el representante John B. Watson es considerado fundador del conductismo. Su mérito consiste en un sistema ya de estudio y definición de teorías. Bajo un aporte de teorías, no, también fue discípulo del funcionalismo. ¿Ya? Recuerden, John B. Watson aportó también ideas a un principio al funcionalismo, pero luego también se unió al conductismo. Muy bien, este personaje escribió algunos textos en cuanto a la psicología, como va del conductismo de 1913 y Behavior de 1914. Escribió textos en cuanto a esto. Bueno, rasgos de la psicología conductista. La psicología en sí, según el aporte, debe ser una ciencia objetiva, según los conductistas, como capacidad, predicción y control ante cualquier ciencia natural. ¿Cuál es el método que utilizó los conductistas? Rechaza definitivamente la introspección, se opone, ¿no? A lo que planteó pues el estructuralismo y ya asume el método del experimento a través de aportes y del análisis de la conducta humana. Objeto de la psicología, sí, esta escuela del conductismo aporta el estudio de la conducta, ya rechaza el estudio de la conciencia, ellos se enfocan en la conducta, ¿no? Entonces, también asocian partiendo del análisis de los elementos complejos que en ese momento encontraron bajo el organismo y desarrollo de ellas. Puntos fundamentales, ¿no? Esta escuela, pues, ve la visión del mecanismo del hombre
¿no? Como un organismo, ya determina la situación. En el aspecto evolucionista continúa el aspecto biológico en cuanto al estudio animal y el hombre, justificación de la investigación, ¿no? A través del hombre, del animal, perdón, y los seres humanos. Centralización del aprendizaje, también esta escuela se centra en explicar, ¿no? Cómo aprende el hombre como elemento clave del aprendizaje, ¿no? Problema del cuerpo y la mente, también aporta estudios sobre procesos mentales corporales. La reflexión rusa también aporta Iván Zenove, otro psicólogo que aporta también al conductismo objetivo. En este estudio, este personaje pues muestra la visión del estudio del individuo en cuanto a la al reflejo como una base del conductismo. Busca como psicólogo establecer la transformación de la ciencia natural como leyes universales a través, obviamente, del estudio del sistema nervioso, tanto mental y fisiológico en el ser humano y los animales. También otro aportante del conductismo, Iván Pavlov, es también filósofo, premio Nobel de 1904 por el estudio de la digestión. Aquí se muestra, ¿no? A través de ese estudio, descubre el reflejo condicionado, fenómenos psíquicos y no fisiológicos, secreción psíquica por asociación psíquica, y los estudios, ¿no? Realmente le costó pues 30 años de su tiempo para establecer esta base. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entre un animal, un perrito y un huesito, ¿no? Cuando pues se le ofrece la comida, en este caso, el animal empieza a sentir una salivación, ¿no? Y posteriormente cuando se le otorga al sonido de la campanita, este animal ya tiene una respuesta porque sabe que lo van a alimentar, comida más campanita, salivación, ¿no? El animal ya estaba sabiendo que pues iba a recibir la comida. Aquí están algunos ejemplos en cuanto al estudio que realizó Ivan Pavlov. Y por último tenemos a, bueno, a Skinner, ¿no? Skinner pues planteó la teoría del aprendizaje, el condicionamiento operante, ¿ya? Él plantea la fórmula del estudio. Skinner también hace o realiza estudios a través de la cámara operante o caja de Skinner, así se le llamaba, que permitía que un animal pulsando un dispositivo obtuviera una comida, ¿no? Primero realizaron, ¿no?, estudios con animales para intentar controlar la conducta y el refuerzo, pues, ¿no?, a través de las consecuencias. Entonces, como podemos saber, muchas escuelas aportaron mucho aprendizaje, muchos principios a través de estas escuelas. Entonces hemos visto a Skinner, Iván Pavlov, Iván Sechenov, y en base al estudio de la escuela del conductismo, ¿no? También vemos, aquí está el representante máximo John B. Watson, para que te acuerdas. Vimos otra escuela, ¿no? Que era la escuela del funcionalismo, también con su representante William James. Y la primera escuela, pues creador del laboratorio experimental, en este caso del estructuralismo de Will Wundt. Muy bien. Hasta ahí hemos visto entonces todo lo referente a las tres escuelas. Vamos a trabajar con una ficha para poder completar algunas ideas de retroalimentación, ¿ya? A continuación le voy a compartir esta ficha. Muy bien.